Porque la zona era conocida con ese nombre, ¿no? Así como cuando se atraviesa un río, cuando se atraviesa un cañón y tienen un nombre, le ponen al nombre el puente de la zona, ¿no? Si no fuese así, sería una alusión a lo difícil que fue la obra. Yo recordaba de niño que me regalaron un aparato antiguo, muy especial, que permitía ver fotos en estéreo y donde estaban los temas geográficos más importantes del mundo. He mirado ahí las pirámides y otra cosa y me producía la sensación en estéreo que estaba en el sitio y que las tenía frente a mí. Entonces me llamó la atención el puente del Infiernillo, ¿no? Y ahí vi que estaba en Perú. Y tiempos después, cuando he ido a la zona central y he tenido que pasar por el puente del Infiernillo, siempre me causó impresión. Hasta ahora, hoy en mismo, si paso y lo veo, me causa impresión de lo difícil que es, el lugar, y sobre todo de una obra que tuvo que hacerse para el pase de un ferrocarril. Y estamos hablando que esto se construyó en el siglo XIX. Es muy difícil, siempre es mucho más difícil tener que hacer las cosas en línea recta. El desarrollo normal es seguir el perfil del cerro, lo cual implica seguir varias curvas, con las curvas de nivel que tiene el cerro, y hace una trayectoria mucho más larga. Pero ahí la construcción normal es de cortar parte lateral del cerro. Eso es más fácil que lanzarse directamente en un túnel. En el Perú hay bastante experiencia en túneles por las obras que se han hecho, tanto para transporte como sobre todo para minería o para centrales hidroeléctricas. Y siempre es mucho más caro y mucho más difícil ir en el túnel. Entonces, cuando se decide hacer una obra siguiendo el desarrollo, lo que se está buscando es disminuir su costo de inversión, aunque el costo operativo aumenta considerablemente porque significa más tiempo en el viaje y significa también, justamente por ser más tiempo, mayor costo de combustible. El Perú es esencialmente un país minero. Cuando los europeos vinieron en busca del Perú, vinieron en busca del oro. A ellos lo que los atrajo eran las leyendas acerca de las riquezas fabulosas que tenía el Perú, y todas estas eran riquezas vinculadas a los minerales, principalmente al oro y a la plata. Cuando llega Francisco Pizarro y toma captivo al Inca Atahualpa, el Inca Atahualpa le ofrece a cambio de su libertad 2 cuartos. Él estaba encerrado en un cuarto, ahí lo habían tomado prisionero. Y observando el Inca el interés y la codicia de los españoles por el oro, entonces el Inca les ofrece llenarles 1 cuarto con oro y 2 con plata, hasta donde llegara la punta de su dedo parado sobre la pared. Tuve la suerte de entrar a ese cuarto en la época que todavía se permitía, muchísimos años atrás, y comparé para ver hasta dónde llegaba la huella del Inca. Y mi dedo llegó hasta justamente donde llegaba la huella del Inca, ¿no? Yo tenía 1,77 m de estatura. Entonces, calculo que el Inca tenía esa estatura que para su época era bastante alto.
lo que se trataba era de sacar los minerales del Perú. Entonces, en los volúmenes que se extraían y con la tecnología que existía en la época del virreinato español, esto se trasladaba a mula, en recorridos larguísimos. Pero cuando hablamos ya del siglo XIX, entonces la explotación de la escala aumentaba muchísimo en comparación a lo que había sido pues 3 siglos antes. Y para eso se requería un medio de transporte mucho más masivo. Entonces el medio de transporte era el ferrocarril. El ferrocarril tenía entonces un doble objetivo: el ser no solamente un medio de transporte de personas, ser sobre todo un medio de transporte de carga. Hoy en día, 2 siglos después, el ferrocarril se sigue utilizando principalmente para transporte de minerales. Y cuando transporta personas, es más que nada por un paseo turístico antes que por un real medio de transporte. Una obra de esas características era bastante cara, más aún en la época en la que se hizo. Cuando uno ve las montañas andinas, las montañas andinas son muchísimo más altas que las montañas norteamericanas o europeas. Son solamente comparables a las alturas de los Himalaya, siendo un poco más altos los del Himalaya. Entonces, la construcción ahí es bastante difícil. Además, son 3 cadenas de montañas las que constituyen los Andes, y en recorridos relativamente cortos ya se está a nivel del mar, ¿no? Hay una franja estrecha que viene a ser la costa y donde se llega al nivel del mar. Quiere decir que las pendientes son abruptas, son terribles pendientes. Y por eso es que harían falta varios infiernillos, y por eso es que la construcción ha sido tan difícil y fue tan meritoria por haberse hecho en el siglo XIX. Aquí estamos hablando más o menos alrededor del año 1860, ¿no? El Perú declaró su independencia en el 1821, consagró la independencia y firmó la capitulación. España firma la capitulación en el 1824 tras la batalla de Ayacucho, y el Perú comienza a organizarse como nación, cuando ya existían otras naciones en América del Sur. Chile había declarado su independencia unos 11 años antes que Perú, y a Perú le cuesta llegar a ser una nación integrada. Entonces, esto sucede más o menos en la época del presidente Balta, y en esa época aparece el guano y el valor del guano. Entonces es el guano el que le da los fondos al Perú, con los cuales Balta inicia una serie de ferrocarriles. Entonces Balta se da cuenta que necesitaba la construcción de ferrocarriles, que un territorio con una geografía tan difícil como la del Perú necesitaba poderse enlazar. Si el Perú no se enlazaba, no era un territorio integrado. Sería una serie de pequeños valles y zonas aisladas, sin conexión entre ellos, que no permitían crecer económicamente. Entonces es así como comienza el plan de ferrocarriles, ¿no? Aprovecha el dinero del guano y al mismo tiempo se da cuenta que le faltan ingenieros.
Entonces de allí nace también la idea de construir sus propias escuelas de ingenieros, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de haber visitado muchos de los monumentos más importantes del mundo y Machu Picchu siempre impresiona. Entonces, Machu Picchu es realmente una obra importante, impresionante, porque no existía un animal con el tiro que podía tener un caballo, por ejemplo, ¿no? Y la civilización inca no conoció la rueda. Pudo haberlo hecho, pudo haber llevado los bloques, cortándolos y deslizándolos sobre troncos, haciendo que los troncos rueden y soporten y hagan las veces de la rueda, ¿no? Pero fue una obra titánica. Dentro de una ingeniería profesional, sí. La diferencia, o sea, todas son obras de ingeniería, ¿no? Entonces, la diferencia es que la ingeniería de la ciudadela de Machu Picchu es más una ingeniería artesanal. Es como una comunión del hombre con la naturaleza. Entonces el hombre percibe la naturaleza, percibe las dimensiones de la naturaleza y es capaz de diseñar esas obras. Y tiene que haber habido algo de cálculo para poderlas efectuar. La ingeniería que existe en la época del Infiernillo ya es una ingeniería mucho más profesional. Ya existe un cálculo de resistencia de materiales, un cálculo estructural. Y existen muchos conceptos de cálculo. Cuando uno lee los libros de ingeniería del 1800 por allí, alguna vez me puse a leer los libros sobre máquinas de la época, entonces son más descriptivos. Es la descripción de unos modelos sin muchos cálculos. Si uno compara esa ingeniería, que ya es una ingeniería profesional, con la ingeniería profesional de hoy en día, la ingeniería de las computadoras, el salto es abismal. El descubrimiento, la creación de la máquina de vapor es la que les pone el músculo a las máquinas por primera vez, y ahí es cuando comienza la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial tiene por ahí unos 200 años, ¿no? Y tras la máquina de vapor aparecen los vapores para el viaje por los ríos o viaje marino, y los ferrocarriles. Entonces el Perú hace esas obras en función de la existencia de ferrocarriles, que a su vez aparecieron debido a que se pudo tener la máquina de vapor, ¿no? O sea, corresponde a esas épocas. Pero como obras de ingeniería, antiguas, prehispánicas, ¿no? Estamos hablando de la obra inca, por ejemplo, los caminos incas son impresionantes. Y hay también infraestructura hidráulica que es también impresionante. Cuando uno se pone a pensar cómo hicieron para calcularlo, porque opera. Hoy, tantos siglos después, sigue operando. Los españoles, la llegada de los españoles está más o menos a una distancia de 500 años en el tiempo, y cuando ellos llegaron eso ya existía. Yo creo que las obras de ingeniería en el Perú son mucho más difíciles, por varias razones, ¿ya? Europa es plano. Las alturas que hay en Europa son mucho menores que las alturas que hay acá. Entonces, cuando uno viaja al interior del Perú, en la zona de sierra en el Perú, llega a tener desarrollos en las carreteras donde uno mira hacia el abismo y las nubes las ve abajo, ¿no? Y uno mira las cifras y se da cuenta que está manejando en una carretera que está por encima del pico más alto de Europa. Entonces, Europa no tiene ni de lejos las pendientes que tiene el Perú. Además, geológicamente, Europa es mucho más antigua y su territorio es un territorio mucho más estable. Entonces, realizar esas obras en Europa es mucho más
es mucho menos dificultoso que hacerlas en el Perú. Las catedrales que uno ve en Europa son impresionantes, ¿no? Son una mezcla de estética. Uno lo percibe en la sensación que invade el cuerpo cuando uno está frente a ellas y las mira y las repasa. Están llenas de arte y de belleza, pero al mismo tiempo estructuralmente son obras fantásticas. Me pregunto si en el Perú se podría hacer, porque en el Perú cada 400 o 500 años hay un sismo de grado 9, ¿no? Un par de grado 8 y varios de grado 7. Entonces el territorio es bastante difícil. Y por otro lado, cuando se tienen que construir obras en la selva, los terrenos son mucho más difíciles, son terrenos que a veces se deslizan. Las centrales hidroeléctricas lo que hacen es utilizan la energía potencial del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua se comienza a colectar desde las cumbres más altas, fruto de las lluvias, caen a un río, el río es como su camino natural y finalmente llegan al mar. Entonces, entre el punto que nacen o el punto que ya tienen un caudal apreciable y el nivel del mar, pueden haber algunos miles de metros de diferencia en altura. Y si esas aguas, en lugar de disipar su energía, siguiendo la ruta normal del río, que la pueden hacer en arrastrar piedras, sólidos y otras cosas, o turbulencia, si en lugar de eso se las usa en una caída directa, sirven para producir energía hidroeléctrica. Entonces, lo que se busca es tomarlas en un punto y devolverlas a otro punto, pero que la nueva trayectoria sea un viaje primero casi horizontal. Y llegan a otro recodo del río, donde tras el viaje horizontal, el río está mucho más abajo. Entonces, entre ese punto en donde terminan ahora, en la parte de encima del río, y la parte de abajo se pasa una tubería, que le llaman una tubería forzada. El agua se pasa por esa tubería, y cuando se pasa por esa tubería es como que tuviera una caída libre, llega con una velocidad enorme, que es producto de la altura, ¿no? Al llegar con esa velocidad enorme, se dispara contra las palas de una turbina y la turbina gira. Al girar, arrastra un generador eléctrico y el generador eléctrico trata de frenarla. Y para que el generador eléctrico la frene, el generador forma un campo magnético que es el que produce la energía eléctrica. Entonces la turbina gira a velocidad constante, las paletas de la turbina giran impulsadas por el agua y frenadas por el generador eléctrico y la energía eléctrica va saliendo. Cuando uno quiere diseñar una de esas obras, lo puede hacer si físicamente es posible en una sola caída. Pero en los tiempos más antiguos de las centrales de Arequipa, bastaba una pequeña caída para absorber toda la demanda que tenía Arequipa. Entonces no valía la pena ni usar toda la caída, ni usar todo el caudal del río. Entonces la primera de las centrales hidroeléctricas se hace en la zona más baja y por un caudal mucho menor. Conforme fue creciendo la ciudad, aquí le estoy hablando de fines del 1800, inicios del 1900,
¿no? Entonces, conforme fue creciendo la ciudad, fue creciendo la demanda eléctrica de la ciudad y la electricidad fue siendo utilizada no solamente para iluminación, sino para fuerza motriz, entonces las necesidades se incrementaron y comenzaron a salir las otras caídas. Así es como se llega a la central Charcani 5. La central Charcani 5 ya tenía una potencia considerable, incluso en comparación de Arequipa, porque ya para esos momentos estaba construyendo un sistema interconectado. No solamente iba a servir a la región de Arequipa, sino iba a ser parte de un sistema que tomaba el sur del Perú. Estamos hablando en Arequipa, el suroeste se iba a conectar con otra hidroeléctrica, eléctricamente, con la energía de otra hidroeléctrica que es la de Machu Picchu, que es el sureste del Perú, y con unas que están al sur del Perú. Entonces es así como se construye Charcani Quinto. Pero para construir Charcani Quinto, la ruta para llevar el agua directamente obligaba a atravesar una montaña, ¿no? Que es un volcán. Entonces la central atraviesa la montaña y las máquinas, todo, están construidas dentro de la caverna. Entonces se ha tenido que excavar al interior de la montaña para tener el volumen suficiente para alojar las máquinas y también para que permita el trayecto del agua que permita la caída, ¿no? Entonces eso es Charcani Quinto. El tema es que está al interior de un volcán, ¿no? Y de un volcán activo. Activo no significa que está operando como volcán en estos momentos, ¿no? Sino que está dormido y que puede despertar. En Italia se construyó la primera central geotermal del mundo, que es una tecnología totalmente diferente. Es una planta de vapor, donde el vapor no es generado en una caldera, sino es suministrado por la tierra. Es el vapor natural que genera la tierra. Y dudo que algo así se pueda hacer en Norteamérica y no creo que en Europa. La demanda estaba en Arequipa, la que necesitaba la electricidad era la ciudad de Arequipa y el recurso, la hidroeléctrica, estaba en Arequipa. Hoy en día abastece a todo el Perú. El Perú tiene un sistema interconectado, salvo la ciudad de Iquitos, que está muy lejos en la selva y que obliga a una conexión a través de la Amazonía, lo cual no se ha hecho por principalmente razones ambientales, porque no se quiere abrir un surco de conexión de centenares de kilómetros a través de la Amazonía. Todo el resto del país está conectado, de tal manera que las centrales hidroeléctricas abastecen a una red y desde esa red se abastece a todos los consumidores. Charcani es un trabajo particularmente difícil, por lo que resulta construir un túnel dentro de un volcán. A Charcani se le hizo una inspección al túnel hará unos 15 años. Después de que ya tenía, Charcani se inauguró el 85, después que tenía unos 20 años de operación, como lo mismo se hizo con otra hidroeléctrica, con Mantaro. Y en Charcani el túnel se encontró en buenas condiciones.
Hubo también bastante temor en cómo sería el sistema de descargar el túnel y luego volverlo a cargar. Se tuvo temor por los sistemas transitorios, porque en ese proceso se pudieran resentir los muros y otras cosas, pero finalmente se hizo. Y por ejemplo, allí la empresa propietaria pidió la participación de los técnicos más calificados del mundo para analizar el protocolo y cómo sería la descarga y carga. Ya se ha modernizado, pero la parte que se moderniza es la parte electrónica. Hay modernización en la parte mecánica, hay modernización en la parte electrónica, o sea, la tecnología mejoró mucho y ha habido procesos de modernización donde cuando se termina la vida útil de las piezas principales, entonces se las recambia por piezas más modernas, rediseñadas, pero acomodadas a las dimensiones que son posibles en las actuales centrales. En la propia Arequipa, dentro del propio grupo de centrales hidroeléctricas, las más antiguas tienen más de 100 años. ¿Ya? Esto quiere decir que una central hidroeléctrica puede llegar a los 100 años de vida. Dentro de esos 100 años de vida, las obras civiles son prácticamente las mismas. Se mejoran, se refuerzan, se van inspeccionando totalmente, pero tranquilamente viven los 100 años. No pasa lo mismo con las partes mecánicas o con las partes eléctricas. Las partes mecánicas sufren fenómenos de fatiga, es decir, trabajan bien permanentemente con los desgastes naturales del trayecto del agua, pero en algún momento dado es como que los metales ceden y es un fenómeno que se llama el creeping. La central en operación se va estudiando permanentemente y ya con la operación se encuentran algunas peculiaridades, algunas características que no se conocían al momento del diseño. Pero al tener el nuevo diseño, bueno, ya se está obligado, ya se está condicionado por las dimensiones que tienen los equipos, pero no necesariamente por la geometría que hay al interior. Entonces la geometría se mejora muchísimo para mejorar los rendimientos. Hay mejores materiales, hay mejores métodos de construcción, que es lo moderno, y se pone un equipamiento moderno. Y lo que sí se cambia casi totalmente es lo electrónico. O sea, todos los controles que se usa hoy en día son los controles modernos. El Perú tiene una demanda máxima del orden, el Perú de hoy en día, de 7.000 megawatts. Charcanis aporta 135 de esos 7.000 megawatts. Pero en otras centrales que se puede construir, se calcula que se puede llegar hasta 40.000 megawatts. ¿Por qué? En el Perú nace el río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo. Y además tiene las montañas que son las segundas más altas del mundo, que son los Andes. Y la potencia hidráulica es proporcional al caudal, y ahí tomo los caudales del río Amazonas, y a la caída, a la altura, y ahí están las alturas de los Andes. Entonces, esa es la razón por la cual el Perú tiene un gran potencial hidroeléctrico, que en estos años debería ser una fuente importante para ser convertida, es de hecho energía verde, energía limpia, ¿no? Entonces, que tiene la posibilidad de ser convertida en energía eléctrica y tiene la posibilidad incluso de ser exportada por las tecnologías que hoy día existen como hidrógeno verde o de otras formas, ¿no?
La geopolítica del mundo está muy vinculada a la energía. Entonces, la geopolítica del siglo XX, incluso del siglo XXI, ha estado ligada al petróleo. Pero al petróleo porque lo que representa como energía para el mundo, porque es sustancial para el mundo. Entonces, Camisea es un proyecto de hidrocarburos y es un proyecto de energía. Y es un proyecto que tiene dos productos. Hay, digamos, un petróleo muy ligero, que vienen a ser los líquidos del gas natural, se llaman condensados, les llaman también líquidos del gas natural. En el fondo lo que vienen a hacer es un petróleo muy ligero, de muy alto valor, que sale conjuntamente con gas natural, que son metano, etano, que tienen una proporción alta, y otros gases en la cadena. Entonces fue diseñado para ser económicamente pagado, satisfecho solamente con la producción de líquidos. Pero el subproducto, que son el gas, en términos de energía representaba inicialmente el 80% del valor energético del proyecto. Pero ese 80% era difícil de utilizar, difícil de explotar, y su valor era solamente el 20% del valor económico del gran proyecto. O sea, la quinta parte de la energía, el 20% de la energía, a través de los líquidos representaba el 80% del valor económico, y viceversa. El 80% de la energía representaba el 20% del valor económico. Entonces, ese 80% de la energía se quiso utilizar para transformar la matriz energética del Perú, para cambiar la dieta energética del Perú y hacer que, en lugar de utilizar petróleo, se utilizase gas natural, lo cual representaba una tarea titánica. Esa tarea titánica era la conversión de toda la infraestructura que utilizaba gas natural o que utilizaba antes petróleo o derivados del petróleo, hacer una infraestructura que utilizase gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural, en relación al petróleo, estaba producido en el Perú, era muy difícil de exportar, y exportándolo no tenía gran valor. Segundo, porque era una energía mucho más limpia. Y tercero, porque le hubiera permitido al Perú, le permitiría al Perú congelar precios por plazos muy largos. Entonces, con un beneficio económico en varios sectores, ¿no? En la producción de energía eléctrica, en el consumo de energía residencial y en el transporte. Cuando se comenzó Camisea, existía poca experiencia en el mundo y poca tecnología para usar el gas en el transporte, pero eso creció enormemente en los siguientes 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, hoy día es una energía que le permitiría al Perú, le permite al Perú cubrir 50% de la electricidad, aunque el Perú, si quisiera, podría tener 100% renovable, tiene recursos para ello. Le permitiría cubrir una gran parte del consumo residencial, le permite una gran parte del consumo industrial y también del transporte. Y eso hace que, pese a que el Perú es un importador neto de hidrocarburos, podría mantener los precios estables y muy bajos en la producción de energía en la mayor parte de su consumo, y eso le representa una gran ventaja desde el punto de vista económico. Es una historia que se remonta a mis años de estudiante. Cuando yo era todavía un estudiante en la Universidad de Ingeniería y se analizaba las situaciones del Perú, uno de los temas que se analizaba era el tema de energía. Y entonces encontrábamos que el Perú, que en esos momentos era exportador de petróleo, dependía de dos fuentes de energía: del petróleo y de la hidroelectricidad. El temor es que el petróleo disminuyese o se acabase, o la demanda creciente ya no pudiese ser atendida por la oferta y nos encontrase más, y que los precios se encareciesen en el mundo. Y en el caso de la hidroenergía que se utilizaba en el sector eléctrico,
el problema era la estacionalidad, ¿no? Que no hay agua en igual proporción todo el año y que tampoco todos los años. Vienen años de sequía y años muy lluviosos. Entonces obligaba a tener una infraestructura difícil de conocer en un país con las alturas que tiene el Perú y con los problemas sísmicos que tiene el Perú, caros de construir, ¿no? Entonces se quería tener una tercera fuente de energía y se buscó por varios lados. Se intentó con la energía nuclear. La dimensión del Perú era muy pequeño para la energía nuclear. Se intentó con el carbón mineral. El carbón mineral que tenía el Perú era poco y el que se encontró era antracita, un carbón durísimo y muy difícil de quemar. Y en eso apareció Camisea. Entonces Camisea aparecía como un combustible, un nuevo combustible, el gas natural, con enormes reservas, enormes en comparación a la demanda de energía del país, capaces de cubrir toda la demanda del país por más allá de medio siglo. Entonces, por fin se había hallado la tercera fuente de energía que se buscaba para resolver el problema del Perú. Entonces, yo a la sazón, cuando se encontró Camisea, era asesor técnico del ministro de Energía y Minas. Yo trabajaba en la empresa eléctrica y él me llevó ahí para que lo acompañe y vea los proyectos de generación termoeléctrica. Camisea tardó varios años, por distintas razones, hasta poder llegar a un acuerdo sobre el proyecto. Pero era un proyecto que tenía varias frustraciones en su historia, por razón A, por razón B. Fue un pan que se quemó varias veces en la puerta del horno. Entonces transcurrían los años 90 y yo era también era profesor y era decano en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería. Y me acuerdo, hicimos un foro académico en el que analizamos el futuro del Perú desde el punto de vista de energía. Y la conclusión a la que llegamos era que el futuro del Perú era uno con Camisea y otro sin Camisea. Esta es una conclusión a la que llegamos en el año 1992. Entonces, las ideas sobre el valor de Camisea, sobre planificación energética del Perú, sobre los balances de energía, yo los tenía claros. Parte de los trabajos y de las investigaciones académicas y parte por el ejercicio profesional. Siendo así, el proyecto Camisea había logrado superar las diferencias que tuvo en gobiernos anteriores y durante la administración Fujimori se logró tener un acuerdo con Shell, que fue la empresa que originalmente descubrió Camisea. Hubieron unos términos para ese acuerdo y finalmente Shell expresó que estaba dispuesta a seguir con el proyecto, pero que quería concesiones mayores que las que figuraban en el acuerdo y le pidió a la administración Fujimori concesiones mayores. La administración Fujimori las examinó y se las negó. Y recuerdo una frase que era importante. Decía, si para desarrollar el proyecto se tiene que llevar todo el gas y no me pagan casi nada, me pagan un precio de nada, ¿cuál es el negocio para el Perú? ¿No? Y bajo ese argumento simplemente dejaron aparte lo de Camisea. Esto es porque se refería a la parte de gas. El proyecto se hubiera reducido solamente a lo de líquidos. Shell se fue y se retiró y le dejó al gobierno peruano como herencia la propiedad de los yacimientos de Camisea con reservas probadas, lo cual es una fortuna. Entonces, el gobierno peruano, la misma administración Fujimori, convocó a un concurso, trazó un nuevo esquema de desarrollo. Eso se asentó primero en un marco legal que creó, modificó la ley de hidrocarburos para el caso específico del gas a través de una ley del gas natural, creó un reglamento de esa ley e hizo un concurso.
público. Y luego del concurso público determinó los ganadores. Fueron años difíciles para el Perú en lo político. El presidente Fujimori había sido elegido por tercera vez presidente de la República. Hubo un escándalo grandísimo por un tema de videos y él anunció que se iba. La buena pro del proyecto Camisea, dividido en 3 paquetes de contratos, había sido dada en enero del año 2000. En enero, febrero del año 2000, durante el segundo mandato de Alberto Fujimori. Vinieron las elecciones, inició su tercer mandato a fines de julio de ese mismo año, del año 2000, último año del siglo XX. Y finalmente se fue del país y no firmó los decretos supremos que aprobaban la firma de los contratos de Camisea. Entonces, entre que se hizo el concurso, se otorgó la buena pro y que él se fue y no firmó los decretos supremos, habían pasado varios meses, más de medio año. Yo, Valentín Paniagua Corazao, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente las funciones propias de la Presidencia de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. Llega el gobierno de transición del presidente Paniagua y el presidente Paniagua me llama y me encomienda la cartera de Energía y Minas. Y el primer día me entrega los contratos de Camisea y me explica la situación. Estaban los decretos supremos que necesitaban la firma del presidente, tenían ya la firma de los ministros anteriores y había que ver si se firmaban o no. Firmar los decretos supremos implicaba designar y empoderar a un funcionario del Estado para que él firme a nombre del Estado y por delegación de los ministros los contratos de Camisea. Pero era asumir la responsabilidad de Camisea, entonces me pidió revisar los contratos. Yo tenía en la mente clarísimo la conclusión que habíamos llegado años anteriores, que el destino de Camisea era uno, el diseño energético del Perú era uno con Camisea y otro sin Camisea. Y no quería que una vez más se frustrase el proyecto, porque habíamos recorrido todo el trayecto, se había hecho la ley, los reglamentos, años tras eso, los concursos, listos los contratos para ser firmados después de haber declarado un ganador y no firmarlos. Examiné los proyectos, tenía temor respecto a las fórmulas de reajuste de precios. Y cuando las vi me encontré con la amarga sorpresa de que había errores en las fórmulas de ajuste de precios y que los precios iban a subir excesivamente porque habían tomado como referencia precios internacionales de unos años muy recientes donde estaban los mínimos históricos de precios. Entonces esos mínimos iban a subir y los precios iban a escalar enormemente, iban a ser de nuevo un tormento para la gente. Así que renegociamos los precios. Era muy difícil renegociar cuando el Estado es el que había sacado esas bases y esas bases habían sido los concursos y sobre esas bases habían ofertado, ¿no? Mi arma de la negociación era que finalmente pues yo no firmaba y el proceso tenía que iniciarse de nuevo. Y para los ganadores también era una frustración. Fue una negociación muy dura. Y por otro lado, éramos un gobierno de transición. Entonces muchos otros postulaban, es un gobierno de transición, que dejen este proyecto para que lo retome una vez que sea el gobierno permanente que va a ser elegido. Fue un proceso de negociación muy duro y finalmente firmamos los contratos antes del mes. Me acuerdo, nosotros asumimos, el presidente Paniagua asumió más o menos el 16 de noviembre y el 9 de diciembre estábamos firmando
los contratos de camisea. En esos días había un compromiso que había que cumplir, me acuerdo, había 2 compromisos que tenía el ministro. Uno era en China, representaba irse a China, y otro era una reunión de ministros en Uruguay. Entonces envía a los viceministros. Primero sale una troncal. Imagine el cuerpo humano, digamos la vena que es capaz de llevar la mayor cantidad de caudal de sangre en el cuerpo humano. Ya, esa es la vena que trae el gas desde la selva hasta la costa. Los yacimientos están en la selva. Entonces extraen y lo que sacan es una mezcla de gas y de líquidos. Eso no lo pueden transportar. Entonces esa mezcla la llevan hasta una planta que está en la zona de las Malvinas, y en la planta de las Malvinas separan los gases de líquidos. Tienen que usar tremendos compresores y todo un complejo. Y después de que lo separan, el gas queda como gas y como líquidos. Entonces, como gas lo meten en un gran ducto y como líquidos lo meten en otro ducto. Los 2 ductos cruzan, terminan de salir de la selva, cruzan todos los Andes y finalmente caen en la zona más cercana. La zona que les resulta más cercana, el recorrido más corto, lleva hasta Pisco. En Pisco procesan los líquidos, porque los líquidos tal como vienen no es económicamente interesante venderlos. Entonces yo le decía que había un ducto de líquidos. El otro es un ducto que viene con gas. Es un tubo entero, pasa por Ayacucho, pasa cerca de Ayacucho. Y desde Ayacucho tiene una salida para darle gas a Ayacucho. Y teniendo Ayacucho el gas a las puertas, no han sido capaces de buscar el esquema para construir, aunque sea políticamente o vía subsidios, una red de ductos que satisfaga Ayacucho, para que no sea solamente que Lima tiene. Entonces el ducto llega hasta Lima. Y en Lima termina el ducto en la puerta de la ciudad. Entonces, la primera etapa de camisea es extracción del gas y los líquidos. La segunda etapa es el transporte en gran volumen. La tercera etapa es la distribución. Entonces, aquí viene una red que parte desde las venas más pequeñas, las arterias, hasta los vasos sanguíneos. Y esa es la tarea de Cálida. Entonces Cálida toma un tubo a la puerta de la ciudad, lo lleva y a cierto punto comienza a ramificarse, como si fueran un árbol. Y a más pequeños, y termina pasando frente a las casas, ¿no? En las calles, como si fueran los cables de luz eléctrica o los tubos de agua, pasan los tubos de gas. Y desde allí, en las casas, el que quiere puede conectarse. Entonces el tubo pasa, hay un medidor, en ese medidor está lo que la empresa Cálida le va a facturar al consumidor, y tiene que entrar los ductos a la casa. La mejor respuesta que tengo es la que me dio un amigo, un colega. Él enseñaba termodinámica. Termodinámica es justamente la materia que trata de ver con energía. Y él con facilidad podía hacer los cálculos económicos y todo. En el sitio donde él vivía, la red de gas pasa al frente de su casa. Entonces él quiso que le pusieran la red de gas. Sí, ningún problema. Pero sacó las cuentas y le costaba $1,000. ¿Por qué le costaba $1,000? Porque la inversión de la empresa terminaba frente a su casa, en el medidor. Y del medidor para adentro era inversión de él. Entonces él tenía que picar el piso, de repente instalar los tubos al interior, de repente meterlos dentro de las paredes para que no se vea un tubo para afuera, incluso por el peligro de tener un tubo para afuera, etcétera, etcétera. Más cambiar los quemadores, porque los quemadores de los equipos están hechos para gas licuado de petróleo, esto es una combinación de propano-butano, ¿no? Y aquí lo que venía era metano-etano, no propano-butano. Propano-butano es el GLP, lo que viene como líquido en los cilindros. Esto es químicamente
Son las mismas componentes, carbono e hidrógeno, pero las proporciones son distintas y las propiedades son distintas. Todo eso le costaba a él $1000. Un profesor universitario. Él no tiene los $1000. Entonces, si él saca la cuenta, ¿cuánto le costaba en esas épocas un balón de gas? 20 soles. ¿No? $1000 en esa época eran, pues, a 3.50, era 3.500 soles. 3.500 entre 20, 175 meses. Y tenía que pagar los intereses de 175 meses. Y los intereses que le daban 10, 12, 15%, ni siquiera por año, ¿no? 10 por mes, no le salía cuenta. Entonces dijo, gracias, sigo yo con mi GLP. Y yo pienso que como él, muchísimos dieron la respuesta. O sea, el Estado no se preocupó de ese detalle. Y ese es un detalle que tuvo que haber negociado con la empresa. El Estado fue un muy mal negociador con las empresas. Tuve una conversación con gente de Colombia. Para esto sirve lo del Colegio de Ingenieros. Entonces, conversando con colegas de otros lugares, me permite en el Perú con las autoridades del Perú y me permite también en otros países, incluso con las autoridades de otros países, ¿no? Entonces, la diferencia entre las inversiones en el Perú y en Colombia es que en el Perú el Estado peruano termina poniendo parte de la inversión. En Colombia obligan a que toda la inversión la ponga. El que quiere ir al país tiene que poner toda la inversión. Entonces acá la empresa vino, y deben ser las mismas empresas porque son empresas colombianas. En Colombia las obligaron a que pusieran toda la inversión si querían el negocio. Y tuvieron que poner toda la inversión y las obligaron a que tengan un número de conexiones. En el Perú no las quisieron hacer. En los contratos originales de Camisea se había puesto un número de conexiones que era ridículamente bajo, 70.000 conexiones. 70.000 conexiones para una ciudad como Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, en esos años posiblemente 9 millones de habitantes. 10 millones de habitantes dan 2 millones de conexiones. 70.000 es ridículo. ¿Ya? Pero se quería la obligación a 70.000 porque, pues, si traigo una empresa comercializadora tiene que saber vender. Bueno, en el gobierno siguiente le cambiaron los contratos y le pusieron que eran 70.000 conexiones potenciales. Le dieron un nombre, ¿no? Y desnaturalizaron el contrato. El contrato perdía una obra. Y aquí lo que se cambiaba el contrato era por la voluntad de una obra. Entonces la empresa dijo, bueno, los clientes no la quieren. A la empresa no le interesaba como rubro principal de su negocio las conexiones domiciliarias, le interesaba las industriales. Entonces, si el domiciliario no interesaba, no le importaba, y ganaba poco. Quería las industriales, hizo todas las industriales y no hizo las domiciliarias. Y el Estado no le supo exigir. Entonces, el Estado se ha visto obligado a subsidiar las conexiones domiciliarias, a crear un fondo que es un impuesto a los usuarios de energía eléctrica para subsidiar las conexiones de gas. Y con eso y otros esquemas de financiamiento, pues han avanzado hasta el 50% de la conexión en Lima.